Esta mañana tenemos el honor de recibir al doctor Fernando García Villarreal. Es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Administración de Riesgos y doctor en Finanzas, y estudió en la Universidad de Stanford un doctorado en Bioquímica Molecular. Entonces, pues muy reconocido su currículum, muy preparado, y vamos a darle un fuerte aplauso para poder iniciar esta mañana. Muchas gracias. Qué amable. Bueno, el apenado soy yo, por favor, espero que acepten mi disculpa. Sé que tienen muchas cosas que hacer, son personas muy ocupadas y agradezco el que estén aquí. Y no es fácil a veces darse el tiempo, pero sí les prometo una cosa. Prometo que esto va a dejar algo en todos nosotros. Prometo hablar con veracidad y con sinceridad. A lo mejor mi verdad no es su verdad, a lo mejor la verdad que manejamos aquí no es la verdad de todos, pero voy a ser sincero y a lo mejor también puedo estar sinceramente equivocado, ¿verdad? Bueno, quiero platicarles primero de nuestro proyecto, cómo nació, porque va muy enfocado, como decía nuestra directora, a la salud de los niños. Hay muchos conceptos actualmente que se manejan dentro de la nutrición, pero cuando nosotros iniciamos en 1991 con un proyecto en un laboratorio que montamos con Bayer en la ciudad de Aguascalientes, entre Aguascalientes y Zacatecas, en donde montamos en un laboratorio de investigaciones vitivinícolas un centro de investigaciones farmacéuticas. Lo hicimos con equipo de Bayer en 1991 y nosotros empezamos a trabajar con algunos laboratorios importantes. Algunas personas de ustedes, me imagino que estuvieron en una plática anterior con nuestro director, el ingeniero Edgar Arroyo González. Es él. Junto con su esposa fundaron en 1991 Grupo Industrial Aguascalientes. Como les decía, nos dedicamos a hacer investigaciones biomédicas para algunos laboratorios farmacéuticos. Empezamos a trabajar con los más grandes del mundo, el número 1 Pfizer, trabajamos con Roche, trabajamos con Bayer, el inventor de la aspirina, trabajamos con Bristol Myers y con Vickers. Nos fue muy bien, fue una excelente labor la que empezamos a hacer. De hecho, desarrollamos más de 100 proyectos en biotecnología con aplicaciones farmacéuticas y muchos de ellos están en aplicaciones industriales y otros en aplicaciones farmacéuticas. Contamos con más de 800 proyectos de investigación. Nosotros empezamos a hacer proyectos de investigación en Estados Unidos en dos institutos principalmente, el Medford Medical Institute y el National Cancer Institute de los Estados Unidos. Claro, manejábamos investigación con enfermedades crónico-degenerativas de deficiencia inmune y cardiovasculares, y ahorita les voy a platicar qué es lo que está pasando con las enfermedades en la actualidad. Contamos con 5 divisiones empresariales, una que es la división comercial, la división farmacéutica, la división de investigación y desarrollo a través de productos nutracéuticos, que son productos naturales pero grado farmacéutico. Cuando hablamos nosotros de los medicamentos, como estuvimos haciendo cientos de retenes e investigaciones en varios hospitales e institutos de Estados Unidos, nos hicimos la pregunta de si los medicamentos realmente curan. ¿Ustedes qué dicen? Si los medicamentos curaran, no habría enfermos, ¿verdad? Así es, estaríamos todos sanos. Hace mucho tiempo, lástima que, no sé si se puede ajustar la pantalla allá arriba, que pudiéramos ver la parte de abajo también, pero les voy a ir platicando. Hace mucho tiempo, las enfermedades eran virales, eran bacterianas y eran micóticas. ¿Qué quiere decir? Que eran causadas por virus, por bacterias y por hongos. No sé si les haya platicado en alguna ocasión que en 1918 hubo una epidemia a nivel mundial que mató a más de 21 millones de personas en Europa y en Estados Unidos. La famosa influenza o la gripe española. Actualmente hemos tenido crisis, pero se mueren unos cuantos, no pasan de 20.
Pero en aquella ocasión murieron 21 millones de seres humanos. ¿Se imaginan ustedes? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Conocen ustedes o recuerdan alguno de ustedes enfermedades como la poliomielitis, la viruela, el sarampión? Esas son enfermedades virales y bacterianas. Hay también enfermedades causadas por hongos, a esas les llamamos enfermedades micóticas. Pero créanme que actualmente eso no representa ningún problema de salud mundial. Está perfectamente controlado, existen vacunas buenísimas para prevenirnos y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y cada año nos vacunamos, me imagino, ¿verdad? Aquí contra la influenza, ¿no? Eso permite que nuestro sistema inmunológico empiece a crear anticuerpos contra ese tipo de virus que continuamente mutan. Por eso es que continuamente nos tenemos que estar vacunando año con año. Las enfermedades bacterianas, bueno, son muy comunes. De hecho, la mayor parte de ellas se adquieren a través del agua, de los alimentos. El hecho de que no tengamos las manos muy limpias también hace que nosotros estemos adquiriendo continuamente bacterias, pero las bacterias también nos fortalecen. Una persona que no se expone a las bacterias es una persona que se va a enfermar. Es algo así como si ahorita viniera un alien, o los aliens nos invadieran, y en el momento en que nos invaden, pues no nos van a poder hacer nada porque con una gripita se van a morir, porque no tienen fortaleza inmunológica. Entonces, hay un dicho por ahí que dice que ni tanto que mate al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, no hay que ser cochinos, pero tampoco tan trompudos. Entonces, hay que mantenernos limpios, pero no exageradamente, ¿no? Actualmente las enfermedades son de tres tipos. Tenemos las enfermedades, como en el caso de la diabetes, que son enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, por ejemplo. Tenemos también las enfermedades de deficiencia inmune, en donde nuestro sistema inmunológico está atacando a nuestro cuerpo, y tenemos las enfermedades cardiovasculares. Ese es el tipo de enfermedades que están de moda actualmente. Una enfermedad autoinmune, bueno, el sistema inmunológico no está creando las defensas necesarias para atacar aquellos cuerpos extraños que hay en nuestro organismo. Y sin embargo, sí atacan a nuestro propio sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema inmunológico ataca a nuestro organismo en lugar de defenderlo. Y así tenemos enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus tipo 1 o infantil, que le da mucho a los niños, la artritis reumatoide y otro tipo de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares son tremendas, son terribles actualmente. Estas están matando a muchas personas actualmente. Pero cuando nosotros hablamos de qué es lo que origina estas enfermedades, son los alimentos. Por eso es que los medicamentos no están haciendo nada, porque solamente controlan, solamente están eliminando los síntomas que causan las verdaderas enfermedades. De repente alguien dice, yo tengo un problema de ciática y le duele la pierna, y va con el doctor y dice, doctor, quiero que me trate la ciática. Bueno, pues es que no es el problema la ciática o el nervio ciático. El problema a lo mejor es un problema de lumbares. Las lumbares están comprimidas o a lo mejor están desviadas y están comprimiendo el nervio ciático, y eso hace que duela el nervio, se inflame. Pero sabemos que curando la lumbar se cura la ciática. Entonces tenemos que ir al origen de las enfermedades. Actualmente los sistemas de producción de alimentos causan muchas enfermedades. Por ejemplo, me imagino que han visto estas escenas en donde normalmente se están usando fertilizantes químicos, se usan pesticidas, ya no vemos chivos ni borregos ni nada de eso por ahí abonando la tierra, ya no se usan muchas lombrices que se usan en muchos jardines, que cuando empiezan a comer material orgánico o desecho o excremento, ellas mismas hacen, por decir así, del baño, y empiezan a producir un humus que empieza a fertilizar la tierra. Esa es la verdadera alimentación de los suelos. Pero los suelos están tan desgastados por la producción tan intensiva que actualmente tenemos muchas deficiencias, y estas sustancias que vemos aquí abajo, que son productos químicos, lo que están haciendo es depositarse en nuestro cuerpo y empezar a degenerar nuestras células. Ahorita contaremos cómo va siendo esto.
Adentro de cada célula nosotros tenemos algo que se llama cromosomas. Los cromosomas vienen en pares y dentro de cada patita tenemos una pequeña computadora. No sé si alcancen a ver esta espiral. Esta pequeña computadora se llama ADN. El ácido desoxirribonucleico es un ácido que determina que tú tengas los ojos de tu mamá, la nariz de tu papá, el cabello de tu abuela, en fin, y son conceptos que vienen ya genéticamente establecidos. Pero también hay condiciones patológicas que se van heredando. Por ejemplo, si mis papás fueron diabéticos, aunque no existe un gen de la diabetes, sí existe una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición es que yo coma muy mal. Si ustedes recuerdan, en el siglo XIX comenzó la revolución industrial. Se empezó a tecnificar el campo. Las máquinas empezaron a producir gran cantidad de alimento y este tenía que almacenarse. En el momento en que se almacenaba, se echaba a perder porque se empezaban a formar porucos y animalitos, y entonces había que empezar a refinar ese alimento. Se le quitaba la cascarita. Esa cascarita contiene todos los minerales, todas las vitaminas y todos los nutrientes que tienen los granos, el trigo, la cebada, el centeno, etc. Cuando nosotros refinamos eso, entonces no le estamos dando a las células el alimento preciso, y entonces empieza una condición en donde el cuerpo, al no obtener los nutrientes correctos, empiezan a degenerar en nuestra computadora personal, que es el ADN. Entonces, esa condición a lo mejor la tuvo un abuelito en esa época y no desarrolló diabetes. Y comía harinas refinadas, azúcares refinados, y no le pasó nada. Sus hijos a lo mejor tampoco, pero también siguieron el mismo estilo de vida, el mismo estilo de nutrición. Y entonces los nietos que aprendieron eso fueron los primeros en desarrollar diabetes. Y ahora los hijos de esos diabéticos tienen esa tendencia, esa condición. ¿Qué tendrían que hacer? Regresar a lo básico, empezar a consumir granos integrales, evitar los azúcares refinados. Entonces, es importante que nosotros empecemos a entender por qué se desarrollan las enfermedades actuales, y no son por virus, no son por bacterias, ni son por hongos. ¿Han visto cómo traen los plátanos a la Ciudad de México? Los traen así de verdes. Luego los meten en una cámara de gas y por arte de magia se vuelven amarillos. Pero eso significa que cuando los cortan no tienen los nutrientes necesarios, es decir, no han alcanzado a asimilar las vitaminas y los minerales que se requieren. Lo que estamos consumiendo es pura azúcar, puros carbohidratos. Los jitomates también los cortan verde y en la central de abasto los dejan ahí que reposen unos días para que se conviertan en jitomates rojos. Y entonces hay una diferencia. La gente se está alimentando, a lo mejor se alimenta bien, pero no se nutre bien. Una cosa es la alimentación y otra muy diferente es la nutrición. Yo puedo estar comiendo perfectamente bien, a lo mejor como vegetales crudos, a lo mejor como mi pechuga de pollo asada, en fin, pero a lo mejor no tiene los nutrientes que yo necesito. Ese es el verdadero problema. Entonces eso nos ocasiona deficiencias de vitaminas y minerales. Eso de oligoelementos son minerales. Y ustedes saben que la deficiencia de algunas vitaminas produce enfermedades. La FDA sacó un estudio comparativo del 2010 contra 1959 y decía, por ejemplo, que una taza de manzana en 1959 tenía 350 miligramos de vitamina C. En 1959 una taza de manzana tenía 350 miligramos de vitamina C. En el 2010 esa misma taza tenía solo 30 miligramos. Una gran deficiencia. Y eso produce enfermedades, por supuesto. Existen en el mercado muchos suplementos, no quiero hablar de ellos mal, pero me los voy a saltar para no ver marcas, pero les voy a platicar. Cuando nosotros hablamos de que una empresa nos dice, tómate estos suplementos alimenticios porque te van a producir una gran energía. Seguramente se ha tomado un Red Bull. ¿Produce energía? ¿Por qué no?
no se sienten así como Superman, ¿no? ¿Qué se siente cuando toman un Red Bull? ¿Cómo? Como que te acelera. Bueno, efectivamente, la verdadera energía no la da la cafeína, no la da la cocaína, no la da el tabaco con la nicotina. La verdadera energía se da dentro de la célula. Seguramente recuerdan cuando estaban en la escuela, en la clase de biología, nos enseñaron lo que era la célula. Adentro de la célula hay una especie de frijolito que es un organelo llamado mitocondria. La mitocondria, antes de que existiera el mundo como lo conocemos actualmente, había una gran oscuridad, la luz del sol no pasaba, había una capa que cubría todo el planeta. Y entonces no se daba el fenómeno de la producción de oxígeno y las cianobacterias o los seres vivos que existían en el planeta eran seres que se determinaban con el nombre de anaeróbicos porque no necesitaban respirar. Una vez que empieza a haber luz, que penetra la luz en la Tierra, empieza un proceso llamado fotosíntesis. Y a través de la fotosíntesis hay un cambio en la estructura molecular de los seres vivos. Y entonces estos necesitaban de otro tipo de energía para poderse reproducir. ¿Quién de ustedes sabe cuál es la energía que nosotros necesitamos para nuestras células? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿La qué? La glucosa, exactamente, el azúcar. El azúcar es el alimento principal de nuestro cuerpo. El cerebro necesita azúcar, los riñones necesitan azúcar, el hígado necesita azúcar, las células necesitan azúcar porque adentro tenemos un organelo que se llama mitocondria. La mitocondria vivía separada de las células, pero hicieron un pacto y le dice la mitocondria a la célula: yo te ayudo, yo te doy energía. Y la célula le dice: ¿cómo te tengo que pagar? Y la mitocondria le dice: págame con azúcar. Y entonces se unen. Y efectivamente nosotros en la sangre tenemos niveles de glucosa y esa glucosa sirve de alimento para nuestras células. Por supuesto que las personas que hacen una actividad continua, hacen ejercicio, bailan, juegan, etcétera, etcétera, las células se abren y reconocen el azúcar que hay en la sangre como un alimento verdadero e inmediatamente la aceptan. Pero cuando nosotros empezamos a entrar actividades que a lo mejor no son físicas, somos más pasivos, somos más sedentarios, en ese momento requerimos de una ayuda y entonces la célula se pone sus moños y le dice a la glucosa: sí te dejo entrar, pero ahora te tienes que identificar con algo que me permita reconocer que tú eres una molécula de glucosa. Y entonces el cuerpo empezó a crear una hormona llamada insulina. Entonces empezamos a comer mal, empezamos a dejar de hacer ejercicio, nos volvimos sedentarios y ahora el cuerpo y las células empiezan a exigir que a cada rato se empiece a producir mucha insulina. La insulina es producida por una glándula que tenemos. Esta glándula, el páncreas, tiene unos islotes de Langerhans que empiezan a producir esa hormona y cuando nosotros empezamos a forzarla comiendo exceso de glucosa, en ese momento esa glándula se descompone, se rompen las células beta y entonces empezamos a dejar de meter la glucosa en las células y esa se va acumulando en la sangre y eso produce la enfermedad llamada diabetes o hiperglucemia. Entonces, como ven, fue un problema no de virus, no de bacterias, no de hongos, fue de mala alimentación. Pero realmente lo que está produciendo la energía, decíamos, es el azúcar y lo produce la mitocondria. Lo que hacen las bebidas energéticas y todos los suplementos que nos venden esas compañías de multinivel son simplemente estructuras que nos permiten a nosotros estimular la zona sináptica de las neuronas. Las neuronas no se tocan. Entonces esto, déjenme ver, es que no sé de esto, ¿verdad? No. Bueno, hay un espacio entre neurona y neurona, que es esta.
En ese espacio se metabolizan los neurotransmisores. Quiero decirles que la naturaleza nos ha dotado de muchas drogas. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro cuerpo son drogas. Estas drogas se llaman hormonas, en el cerebro se producen neurohormonas, y entonces nosotros de manera natural podemos estar contentos. ¿Cómo? Por ejemplo, me imagino que han visto que los pueblos que están a la orilla del mar, el puerto de Acapulco, el puerto de Mazatlán, el puerto de Veracruz, La Habana, Río de Janeiro, todos esos pueblos inclusive hacen carnavales. Pero ¿qué es lo que hace que sean tan alegres? La alimentación. Resulta que ellos comen pescado de mar. No pescado del lago de Chapultepec, no pescado del lago de Chapala, no. Pescado de mar. Y el pescado de mar es rico en un aminoácido, y ahorita vamos a explicar qué son los aminoácidos, un aminoácido que se llama triptófano. El triptófano es precursor de una neurohormona que va a trabajar en esa zona sináptica que se llama serotonina. Y la serotonina es la responsable de la felicidad. Tienen tanta serotonina que es imposible o casi imposible que se enojen. Todos los estados de la República Mexicana que no tienen playa y que no consumen pescado de mar, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, todos estos estados tienen un índice de suicidios y de depresión increíble por la deficiencia de serotonina, porque no consumen triptófano. Entonces, nosotros sabemos que en esta zona también podemos ayudar a mejorar los ciclos de sueño, que es otra droga. Dios nos manda una pequeña droga como a las 7, 8 de la noche cuando empieza a ponerse el sol, que se llama melatonina. Resulta que la melatonina funciona a esa hora de manera natural. Y cuando Dios la creó, no existían los celulares, no existía la televisión, no existían los focos. Entonces, la melatonina actuaba perfectamente bien. Cuando nosotros ponemos un foco, en ese momento la melatonina se inhibe, es decir, desaparece. Y empezamos a tener ciclos de sueño desequilibrados, empezamos a producir insomnio, no dormimos bien. Y resulta que a las 6 o 7 de la mañana, cuando empieza a salir el sol, nosotros tendríamos que segregar otra droga que se llama cortisol. El cortisol es lo que hace que el gallo cante. Entonces, nosotros deberíamos de levantarnos, no necesitaríamos ni siquiera del despertador, pero no, como en la noche prendimos la computadora, consultamos el celular, entonces esos ciclos se van rompiendo. Y ahora necesitan ustedes alguna droguita para poderse dormir. Eso es lo que va pasando. Pero todo se da cuando nosotros no hacemos lo que la madre naturaleza nos dice que tengamos que hacer. Aquí las drogas se clasifican de alguna manera en 3 grupos. Tenemos las drogas depresivas, las estimulantes y los alucinógenos. No vamos a platicar ahora de drogas, pero simplemente las mencionamos porque es el tipo de estimulantes que vienen o en la marihuana o en algunos alimentos o simplemente las vamos adquiriendo a través de suplementos alimenticios. Los alimentos refinados que son ricos en azúcar también producen un estímulo en el cerebro, pero no solamente un estímulo en el cerebro, sino en todo el organismo, porque nos empiezan a producir, hace que produzcamos exceso de azúcares, de glucosa. Nosotros en el hígado, no sé si sepan, pero producimos lo que llamamos colesterol malo, en forma de glucógeno. ¿Se acuerdan que platicamos del páncreas? El páncreas tiene una hormona llamada insulina. Bueno, también tiene otra hormona que se llama glucagón. Resulta que ustedes han oído hablar de las personas hiperglucémicas o con diabetes, pero también hay personas que tienen la glucosa baja o son hipoglucémicos. Estas personas hipoglucémicas, cuando tienen el azúcar baja, el páncreas actúa de manera contraria a la glucosa y entonces manda a su hormona glucagón, va al hígado, extrae el glucógeno, y lo convierte en glucosa. Pero la estructura de la glucosa o de los azúcares es exactamente la misma que la estructura de las grasas. Porque muchas personas dicen, es que yo no como grasa y como engordo.
pero comes muchos panquecitos. A lo mejor te encanta el panquecito Bimbo, los pingüinos, las conchitas, las tortas de jamón. Todos esos carbohidratos se convierten en grasa. Y esa grasa, si no la convertimos en energía nuevamente, se va depositando en unas células especializadas que se llaman adipocitos. Y entonces empezamos a formar chaparreras, llantitas, unas cositas acá atrás, ¿no? O sea, empezamos a acumular grasa. Pero eso es parte de la naturaleza. Y ahí les va un truco. ¿Saben por qué engordamos? Por dos razones. Por comer demasiado y por dejar de comer. Cuando dejamos de comer, ¿han visto a los camellos? Los camellos desarrollan unas jibas, unas jorobas. Estas jorobas guardan grasa y guardan agua. Pero la naturaleza en un momento dijo, este animal sale 2 semanas al desierto o 3, no come nada, y entonces tenemos que guardar una reserva para él. Y efectivamente, cuando regresa del desierto, regresa con las jorobas pequeñas, las jibas chiquitas, y otra vez se vuelve a alimentar, vuelve a adquirir agua y grasa, y está preparado para su segundo viaje. En nosotros pasa lo mismo. Y sobre todo las mujeres, porque las mujeres resulta que se levantan, le dan de comer a los hijos, los traen a la escuela, al marido, y ustedes no desayunan. Y viene la hora de la comida y ahí pican cualquier cosa. Pero ¿qué tal en la tarde? Ya están con los niños haciendo la tarea, viendo la telenovela y comiendo. ¿Pero qué comen? Sopes, tacos, tostadas, cosas de esas. Y entonces el mecanismo de memoria que tenemos en las células adiposas dice, oye, en todo el día no nos da, hay que guardar. Y empezamos a guardar. Esa es una de las razones. La otra, decíamos, es por comer demasiado. Nosotros decíamos que producimos nuestra propia grasa, nuestro propio colesterol malo, el glucógeno que hay en el hígado. Resulta que el hígado es una fuente de reserva energética y el colesterol que nosotros llamamos malo no es tan malo. El colesterol malo realmente sirve para diferentes funciones. Una de ellas ya la platicamos, como una reserva energética. Cuando el azúcar está baja en la sangre, el glucagón llega, extrae el glucógeno y lo convierte en azúcar, que es energía. Pero también sirve para algunas funciones celulares. Imagínense ustedes a la célula, y la célula de repente advierte que cerca de ella hay un virus o una bacteria. Entonces tiene que hacer una llamada rápida al sistema inmunológico. Como es detectado, luego tenemos unas moléculas que van a mandar una señal del interior del núcleo de la célula al exterior de la membrana celular. Y entonces esa llamada que se hace a través del colesterol malo, o en donde interviene el colesterol malo, hace que venga un monocito, una célula macrófaga, y devore a ese virus o a esa bacteria. Y eso viene por la forma en que comen. Y son niños que tienen entre 8 y 12 años. ¿Conocen casos así? Seguramente. Bueno, todos los días también se están amputando un promedio de 200 piernas en México por causa de las neuropatías diabéticas. Muchas personas no saben ni siquiera que tienen diabetes. De cada 10 personas que llegan al Instituto Nacional de Nutrición con diabetes, 6 no lo saben, 4 sí. Entonces, ustedes podrían ser una de ellas y no lo saben, ¿verdad? Los antibióticos actúan sobre las bacterias. Lo que hacen es empezar a trabajar o a tratar de atacar lo que es la membrana celular de esas bacterias. Y lo que hacemos también es que a través de síntesis proteicas nosotros empezamos a degradar el ADN de esas bacterias. Así es como actúan muchos antibióticos. ¿Han oído hablar de la aspirina? Bueno, la aspirina es un proceso de sintetización. ¿Alguno de ustedes sabe de qué está hecha la aspirina? Ácido acetil salicílico. ¿Y saben ustedes de dónde se extrae el ácido acetil salicílico? ¿De dónde? ¿Del qué? Del sauce. Del sauce, exacto. Ahí les va un dato que a lo mejor ya muchos de ustedes conocían, pero
Cuando se inventó la aspirina, para hacer una tableta de esas de 500 miligramos, de medio gramo, se necesitaban 7 kilos, 200 gramos de corteza de sauce para extraer 500 miligramos de ácido acetil salicílico. Uy, si hubiéramos seguido haciendo eso, acabábamos con los bosques de sauce. Ahora se hace de manera sintética. Si fuera algo naturista y dijera yo, bueno, es que el ácido acetil salicílico, la aspirina, sirve para quitarme un dolor de muelas, para quitarme un dolor de panza, un dolor de rodillas. Sin embargo, yo no me voy a hacer 7 kilos de té para quitarme eso. Ni me los tomaría, ni me lo quitaría. Otra ventaja o beneficio que tiene la aspirina es que produce vasodilatación. Mejora la circulación, hace que la sangre fluya más aprisa. Y a las personas que acaban de tener un infarto les damos una aspirina y fluye perfectamente bien. Eso no lo voy a hacer tampoco con 7 kilos de té de corteza de sauce. Por eso es importante la sintetización. Entonces, en los procesos de sintetización, lo que hacemos es hacer las moléculas tan pequeñas que no es un concentrado, realmente es una síntesis cuando tomamos la parte activa y hacemos que esta tenga una biodisponibilidad enorme. ¿Qué quiere decir biodisponibilidad? Es la capacidad que tiene una sustancia de ser absorbida por mi organismo. ¿Qué quiere decir? Que de 7 kilos de corteza de sauce blanco a lo mejor voy a asimilar el 2 o 3% de los nutrientes de esa corteza. Pero en una síntesis farmacéutica absorbo casi el 100%. Esa es la diferencia. Y entonces nosotros empezamos a trabajar, cuando nos dimos cuenta que los medicamentos solamente estaban enfermando a la gente, empezamos a trabajar nosotros ahora con síntesis biológicas. ¿Qué es una síntesis biológica? Una síntesis biológica significa que voy a tomar las partes nutritivas de los alimentos y las voy a hacer en moléculas tan pequeñas que empecemos a trabajar con personas que necesitan realmente nutrirse. En la Universidad de Stanford, el doctor Andrew Berman, que era nuestro director, estuvimos en el Instituto de Medicina Genómica y Molecular, y ahí se atendían a los astronautas. Se desarrollaron alimentos para los astronautas, pero ahí no te puedes hacer un huevo frito en el espacio, ¿no? No puedes cortar ni siquiera un bistec, está flotando, a ver, agárralo, no puedes. Entonces, la alimentación tenía que ser muy específica, tenía que ser natural, pero sintetizada. Que en una cápsula pudiéramos tener todos los nutrientes necesarios. Ustedes saben que somos 70% agua. El otro 30%, ¿de qué estará formado? ¿No se imaginan? De proteínas. Proteínas mezcladas con azúcares, con grasas, mezcladas con vitaminas, con minerales, pero ese 30% de las proteínas es lo que construye el pelo, la piel, los huesos, las hormonas, las enzimas. Todo lo que tenemos y se pueda tocar está hecho de proteínas. Entonces las proteínas son el elemento más importante. Nosotros en el año 2010 terminamos un proyecto que se llamaba Proyecto Genoma. Participaron 22 países. A través de los genes nosotros podemos determinar inclusive qué patologías puede desarrollar un grupo étnico. Antropológicamente podemos definir cuáles son las tendencias alimenticias que puede tener una persona. Imagínense ustedes que en Europa occidental, lo que es Portugal, España, Inglaterra, Francia, Italia, las personas ahí toman leche y no son intolerantes a la lactosa. La digieren perfectamente bien. ¿Por qué? Porque a través de muchos años ellos consumieron leche de vaca, se adaptaron, empezaron a producir una enzima llamada lactasa y entonces son capaces de digerir la lactosa. Pero aquí en América no. Aquí en América los pueblos originarios jamás tuvieron una vaca, por lo tanto no tomaban leche. Quiere decir que son intolerantes a la lactosa. Y lo mismo pasa en los pueblos asiáticos, no consumen leche. Sin embargo, viene Hernán Cortés, se casa con la Malinche, él sí tolera la lactosa, la Malinche no, y se inventa la leche deslactosada. No, todavía no se inventa. Pero los hijos de ellos dos, ¿qué clase de leche podrían consumir? Ninguna, o tal vez toda, porque van adquiriendo características genéticas de cada uno de sus papás.
Y estos se siguen mezclando. Y ahora, a nivel mundial, pues vemos que se casa una china con un español y el hijo de esto se casa con una francesa y la francesa con un pigmeo y el pigmeo con un vikingo. Y entonces, todas las razas ya tienen un historial antropológico que nos permite a nosotros ver cómo se recorren todas las enfermedades en el mundo, cómo se van mezclando. Y esto lo hacemos precisamente en el Instituto de Medicina Genómica. Entonces, cuando en el 2010 terminamos la interpretación de esto, comienza otro proyecto que se llama Proyecto Genoma. Y ahorita vamos a platicar, del Proyecto Proteoma, y ahorita vamos a platicar de eso. Los glúcidos, que son todos los azúcares, intervienen también en el aporte de energía a nuestro cuerpo. Nada más que nosotros conocemos diferentes tipos de glúcidos. Conocemos el azúcar común, que es como la glucosa, o la dextrosa, famosa, que es un azúcar que tiene una sola molécula, es un monosacárido, se absorbe rápidamente y eso nos proporciona energía rápida. Luego viene la fructosa, que es la de la fruta, que es un azúcar que tiene disacáridos, es decir, un azúcar de 2 moléculas que el cuerpo también absorbe muy rápido. De aquí que se absorbe tan rápido que cuando hay una persona diabética le decimos: tú no puedes comer fruta, tú no puedes comer mango, melón, sandía, plátano, porque los niveles de glucosa se suben rapidísimo. ¿Cómo si pudiera comer un diabético fruta? Bueno, si sigue, por ejemplo, una dieta parecida a la dieta mediterránea. En la dieta mediterránea nos sirven puras verduras crudas, unas lechuguitas, una lechuga orejona, una romanita, no sé, los tipos de lechuga que hay, unos brócolis crudos, unas calabazas, berenjenas y chayotes asados en rebanadas. Le ponemos una rebanadita de mango, ahí entra la fruta. Le podemos poner una rebanadita de aguacate. Le podemos poner en una jarrita aceite crudo, no frito, no caliente, aceite virgen, que fue procesado y prensado en frío, y que a lo mejor ahí le dejamos macerar unas hierbitas, y eso se lo vamos a agregar a nuestra ensalada, con una pechuga asada, o con un filete de pescado asado, o al vapor. Lo importante es que nada se fría. Y entonces un diabético así sí puede comer algo de fruta, y sobre todo por las mañanas. Los lípidos son fuente de energía más grande, pero también tienen algunas cuestiones protectoras. Aquí tenemos la jarrita que les comentaba de la dieta mediterránea. Adentro tiene unas hierritas. Estas hierritas se maceran ahí. Es extraído de las aceitunas que están abajo, pero también no solamente hay aceite de oliva extra virgen, también tenemos el aceite de semilla de aguacate, el aceite de semilla de uva, que también son prensados en fríos. Hay que huir de todos aquellos aceites que dicen que están parcialmente hidrogenados o que están hidrogenados, porque la etiqueta dice no contiene colesterol, y es cierto, pero forman colesterol. Entonces, tengan cuidado con esos aceites. Entre más finos son los peores, porque no se echan a perder. Están ahí en la alacena, pueden durar meses y no se echan a perder, porque están hidrogenadas. El mejor aceite se debe poner rancio, excepto los aceites prensados en frío. Tenemos las grasas saturadas, que son las que vienen de las carnes o de la yema de huevo. Estas grasas saturadas normalmente forman placa de colesterol, ahorita vamos a ver cómo se forma, pero las mejores son las este es un arenque, de ese arenque se extrae el aceite omega 3. El problema con los omega 3 marinos es que pueden traer metilmercurio e hidróxido de amonio. El mercurio es un metal que se deposita en las partes grasas del cuerpo y ya no sale. Entonces, y además es muy tóxico. Entonces hay que tener cuidado. Ahorita les vamos a enseñar cuál es el mejor aceite omega del mundo. Tenemos nosotros el aguacate y los aceites de semillas. Esos normalmente son aceites linoleicos, y estos ayudan, siempre que sean consumidos crudos, ayudan a bajar los niveles de inflamación en las células y ayudan a limpiar las arterias. No son tan buenos como el omega 3, pero hacen un buen papel.
Cuando hablamos de las proteínas, siempre nos referimos a la parte de abajo, a la carne de cerdo, a la carne de res, a la carne de pollo, a los huevos, pero en realidad las fuentes de proteína, porque los animales no producimos proteínas, solamente las reciclamos. La mejor proteína se encuentra en los vegetales y es una proteína biológicamente activa y que tiene una biodisponibilidad mayor. Imagínense ustedes de ese pedazo de ternera, a lo mejor es un sirloin. Ese sirloin es 70% agua, si es que tiene la composición que tiene como los humanos. 30% es proteína, pero de esos 300 gramos de proteína, si fuera un kilo de sirloin, de 300 gramos apenas obtendremos 4 o 5 gramos de proteína biológicamente activa para formar pelo, piel, sangre, huesos y todo. Y con un costo muy alto, porque seguramente tiene grasa, tiene clenbuterol, tiene vacunas y tiene antibióticos. Ese es el costo que pagamos. Cuando nosotros hablamos de las proteínas, decíamos que nosotros en nuestras células tenemos una computadora que se llama ADN, y precisamente el ADN que dice cómo somos y qué heredamos de nuestra familia y qué patologías podemos heredar, también tiene que dar la orden de que alguien nos reconstruya. Ustedes no son los mismos que eran hace 4 años. Muchas de sus células ya murieron, ya tienen otras nuevas. Las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ¿qué clase de células se van a regenerar? Imagínense que su cuerpo es parecido a un edificio inteligente. Este edificio inteligente como este auditorio, pues algún día habrá que cambiar las cortinas, las butacas, las alfombras, los cables, porque sufren de un desgaste. Pero si fuera inteligente este edificio, nosotros traeríamos los cables, traeríamos el rollo de alfombra, traeríamos todo lo necesario y solito el edificio se las comería y se regeneraría. Pero para tener la misma calidad que tiene ahorita, necesitaría el mismo material genético. Es decir, nuestro cuerpo necesita el mismo material genético. Por lo tanto, el plano, el mapa genético, las instrucciones que vienen en el ADN, alguien las tiene que ejecutar al pie de la letra. Y este se llama ARN mensajero. El ARN va tomando de los alimentos que nosotros consumimos los aminoácidos. Las proteínas se dividen en moléculas mucho más pequeñas, denominadas aminoácidos, y entonces va a tomar los aminoácidos necesarios para reconstruir el pelo como lo teníamos desde que éramos pequeños, la piel que teníamos. Por eso hay 2 tipos de edad que representan las personas. La primera es la edad biológica. Pues yo nací hace 30 años. Bueno, yo un poquito más, hace 35. Pero hace 35 años que yo nací. Esa es mi edad biológica, pero mis órganos representan una edad, por la forma en que he comido, de 60 años. Mi edad biológica es superior a mi edad cronológica. Entonces, cronológicamente puedo tener 30, pero biológicamente estoy acabado. O puede haber personas que tengan 60 años de edad cronológica, pero biológicamente están tan conservados que tienen una edad biológica a lo mejor de 40. Se debe a que dentro de sus alimentos obtuvieron las moléculas adecuadas para que el ARN empezara a construir nuevamente y a reparar los cables, los ojos, el pelo, las uñas, los dientes, la piel, todo en nuestro cuerpo. Por el contrario, también de manera interna nuestros órganos empiezan a tener deficiencias biológicas. Fíjense que cuando hablamos nosotros de los nutrientes, les voy a contar una historia muy triste que se da todos los días. En el Instituto Nacional de Nutrición tenemos un departamento que le llamamos el departamento de las carnes frías. ¿Por qué le llamamos de las carnes frías? Porque ya llegan fríos, todos. ¿Qué hacemos? Una necropsia, se abre, se sacan las vísceras, se lleva la patología y el patólogo dice: estas personas tienen pegada la comida en los intestinos hasta por más de 30 años.
¿Y cómo es eso? Pues la historia es muy fácil. Muchos de ustedes han amamantado o fueron amamantados, fuimos amamantados. Me acuerdo cuando estaba chiquito y yo lloraba y mi mamá me daba de comer. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero finalmente, cuando dejaba de llorar, mi mamá ya no me obligaba a comer. No me decía, y no te duermes hasta que no te calles. No, no me decía eso. Ni a ninguno de ustedes. Pero cuando cumplimos 2 añitos, estábamos en la mesa, mamá nos servía el caldito con la carnita, no sé, algún consomé, pero nosotros ya no queríamos comer y nos decía, mira, no te comas lo demás, pero tómate el caldito, porque es lo que nuestras abuelas nos decían que contenían las vitaminas y los minerales. Pero el caldito cuando se enfría, se forma como una natita de grasa. Bueno, ustedes cuando lavan las cacerolas, los sartenes, le echan jabón y agua caliente y se deshace. Pero ahora esta grasa está en el intestino del niño. A ver, échenle agua caliente y jabón. Entonces se va acumulando. Pero hay otra cosa. Empieza a haber alimentos que no son los que deben de consumir los niños. Y con eso les voy a dar una noticia que quizás algunos de ustedes conozcan, pero a partir del 2010, es decir, hace 9 años, en la Comunidad Económica Europea, empezando con Inglaterra, Francia, Alemania y Suecia, tienen prohibida la leche en los niños. No se les da leche, ni quesos. Y así hay muchos alimentos que forman parte del plato del buen comer aquí en México que allá están prohibidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de por qué sucede eso, vemos que la grasa de la leche no se digiere adecuadamente, pero además, mezclado con la grasa de las carnitas, del pollito, el pollito rostizado, los cueritos, todo eso, o la carne que también tiene su grasita, porque a muchos no nos gusta nada más la maciza, decimos, no, a mí dame un taco de buche con cuerito. Pues sí, con grasita porque sabe rico. Entonces, esa grasita cuando se enfría, se va depositando, se va pegando a las paredes intestinales. En el intestino manejamos 2 tipos de bacterias, unas buenas y otras malas. Malas para nosotros, no que sean malas, pero sí son malas porque cuando nosotros empezamos a acumular basura, y eso es lo que se encuentra en las necropsias, basura, ¿con qué hace el engrudo? Con agua y harina. Bueno, entonces ahora dale al niño sus conchitas, sus cuernitos que son harina, con su atolito, su lechita y todo eso. Y lo mismo, cuando llega al estómago, en el estómago tenemos enzimas digestivas que van a homogeneizar esas sustancias a través de las pepsinas, la quimiotripsina y todas esas sustancias que hacen que funcione como una licuadora. De ahí pasa al intestino, y en el intestino tenemos algo que se llama potencial de hidrógeno o pH. ¿Han pasado junto a un basurero? Huele ácido, ¿no? A fermentado. Eso es lo mismo que pasa en los intestinos. En los intestinos se empieza a fermentar el alimento y ese alimento empieza a producir gas metano, que hasta muchos no suenan, pero como huelen. Ese tipo de gases solo están intoxicando el organismo porque no se absorben nutrientes, se absorben toxinas. Y entonces la basura que está en la calle produce moscas, cucarachas, ratas, pero en el intestino no tenemos eso. Pero sí hay algunas parecidas, unas que parecen moscas, cucarachas y todo tipo de animales que tampoco son malos. Por algo Dios los hizo, para que cada vez que comiéramos mal se dedicaran a limpiar toda esa suciedad que tenemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar la alimentación y decimos, bueno, es que ya no vamos a darle tantos calditos, ¿por qué no comer, como decíamos, una dieta mediterránea con verduras crudas? A nosotros desde chiquitos nos acostumbraron, por ejemplo, a las zanahorias no cocidas, zanahorias crudas con su chilito y su limón, o ralladas, o unos palitos de apio, o unas rodajitas de pepino, todo eso con su chilito y su limón. O bien agarrábamos las naranjas, les quitábamos la cáscara, nos la comíamos con todo y gajos, y la cáscara la usábamos para jugar parque, liga, ligazo y cortado manazo. Era lo que jugábamos. Entonces, esa era la forma correcta de comer, no un cheto.
Bueno, yo sé que aquí los niños son diferentes. Me imagino que cuando ustedes les dan 15, 20 pesos para que vayan a la cooperativa, van con Juanita, la de la cooperativa, y le dicen: oye, Juanita, ¿me puedes hacer una ensaladita de zanahoria con betabel? ¿A poco? ¡Ah, qué niños tan extraños! Es verdad. Entonces, imagínense ustedes que a veces los niños no entienden cuánto es 2 más 2, no porque no sean inteligentes, sino porque dentro de las proteínas viene un aminoácido que se llama lisina. La lisina la obtenemos a partir de la leche materna. Y en la leche materna, la lisina va estructurando moléculas y conexiones en las neuronas que nos permiten comprender más las cosas. Entonces, la lisina sería el aminoácido de la inteligencia, entre otros usos. Y cuando el niño va y pide fritos, Doritos, Chetos y todo eso, la mente trata de armar lisina, pero al no poder empieza a armar una especie de Lizzie Frankenstein ahí, como de... ¿Sí? Y es por eso que la nutrición no empieza a estructurar el cerebro como debe ser o como lo tenía originalmente. Entonces, aquí los alimentos son importantes. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros nos fuimos a Nueva Zelanda, al sur de Australia, y dijimos: hay que conseguir fuentes proteicas. Y nos costó mucho trabajo porque, como estábamos en Estados Unidos con la NASA, surgió una señora que se llama Condoleezza Rice, no sé si han oído hablar de ella. Fue la segunda persona más importante después del presidente de los Estados Unidos. En ese entonces estaba el señor Bill Clinton. Y ella dijo: es que este proyecto no solamente es importante, es urgente que lo llevemos a otras esferas. Sí, esferas de los gringos. Nos mandaron con los deportistas de alto rendimiento de los Estados Unidos. Luego nos mandaron con personas del gobierno de los Estados Unidos. A nosotros, ¿qué nos importa? Pues éramos puros mexicanos los que estábamos ahí. Y finalmente nos dejaron traer nuestro proyecto acá, y con él ganamos el Premio Nacional de Bioquímica en los Estados Unidos. Quiero decirles, es un proyecto ganador. ¿Y qué hicimos? Tomamos peces azules de Nueva Zelanda. La familia de los Bluefish son aquellas que tienen dentro de ese grupo a los salmones, al atún, a la caballa, ese tipo de peces, las sardinas, que son tan comunes. Y ese tipo de peces tenían las proteínas que nosotros necesitábamos y a un costo muy bajo. Pero hicimos lo mismo que hacíamos con la aspirina. Empezamos a hacer síntesis biológicas de peces azules. ¿Esto qué significa? Que si de 1 kilo de carnitas nosotros obtenemos 4 o 5 gramos de proteína biológicamente activa, de 1 kilo de esta proteína podemos obtener 980 gramos de proteína biológicamente activa. Según un estudio que hizo la OMS, dice que estas líneas que están en amarillo son lo que representa el contenido de aminoácidos o de ladrillitos que nosotros debemos de tener para hacer funciones biológicas correctas. Y aquí viene precisamente la lisina, que está en tercer lugar, la isoleucina, la leucina, la metionina y otros aminoácidos. Cuando empezamos a practicar, hicimos síntesis biológicas con la soya, por ejemplo. La soya, que está en azul, ni siquiera alcanza los niveles mínimos que requiere la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, para nosotros no fue útil. Además, hay otro proceso que quiero aprovechar para contarles. Es muy común que se diga: este batido tiene proteína de soya. No todos lo tienen, porque la soya es un frijol. ¿Quiénes digieren bien el frijol? Las vacas, los chivos, las gallinas. Tienen el estómago para metabolizar perfectamente bien la soya. Los seres humanos no. Ustedes se tragan como píldora la soya y van al baño y la deshacen y así sale. Y dicen ustedes: pues sí, pero yo no me la tomo entera. Entonces, ¿cómo te la tomas? Ah, pues es que lleva un proceso. Ese proceso es de cocimiento primero. Lo cuecen y ya que está cocido, se ablandó, lo cocinan y extraen ahí y empiezan a hacer harina de soya texturizada y leche de soya y todo eso, ¿no? Pero resulta que en el proceso, con el calor que tiene, para empezar, las vitaminas desaparecieron y las proteínas se desnaturalizan, no funcionan igual. Entonces, ese es el peligro que corremos.
No todos tienen la tecnología para hacer ese tipo de bebidas. Y luego viene el maíz. Empezamos a trabajar con maíz porque el maíz es la base principal de la alimentación aquí en México. Y resulta que el maíz ni siquiera tiene los niveles mínimos que requiere, ni siquiera le llega a la soya. Comemos tortillas, tacos, sopes, todo de maíz, pero no tenemos el nivel de nutrientes que nosotros requerimos. Y fue entonces cuando utilizamos nuestra patente de peces azules que se llama Proteguía, que está en verde. Y es cuando sobrepasamos los niveles requeridos por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, aquí en Tlalpan, hizo este estudio, se llama Aminograma, y vio cómo sobrepasábamos en exceso las normas fijadas, como dice en la parte, en el ángulo inferior izquierdo, hasta abajo, las normas fijadas por la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, la FDA, por la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y quiero decirles que nosotros, en una planta que tenemos en Aguascalientes, cada 3 meses recibimos la visita del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de la FAO, porque nos otorgan una certificación que se llama HACCP, que dice que todo esto que tiene es cierto, pero que además goza de total inocuidad. ¿Qué quiere decir? Que si no te llego a nutrir como digo que te nutro, garantizo que no te hago daño, efectivamente. Eso es lo que pasa. Dicen ellos, a través del Medford Medical Institute, que es un instituto muy prestigioso de salud en Estados Unidos, que 1 kilo de nuestra proteína o de Proteguía equivale a 36 kilos de proteína de soya. 1 solo kilo equivale a 128 huevos, 128 kilos de carne, 272 huevos, 427 litros de leche, 410 kilos de cereal y casi media tonelada de maíz en poder nutricional. Porque acuérdense que estábamos haciendo síntesis biológicas, como la aspirina. No nos vamos a tomar 7 kilos de té, nos vamos a tomar una aspirina. Lo mismo aquí, no me voy a aventar 479 kilos de maíz, me voy a aventar 1 kilo de proteína nada más. Y con eso obtengo todos los nutrientes necesarios. Entonces nos dan 2 certificaciones por parte de la FDA, uno para nuestra proteína, que fíjense, cuando hicimos el primer protocolo lo hicimos en Houston. El doctor Alex Jenkins, que es decano del National Cancer Institute y del Medford Medical de los Estados Unidos, logra reunir a niños de kinder, 500 niños, y les empieza a dar durante 2 días 50 gramos de nuestra proteína. 50 gramos. Y entonces cuando nos llama, vamos a Houston, y lo primero que preguntamos, oiga, pero lo que pudo haber usted hecho con esos niños es dañarles el riñón. Es demasiada proteína. Y entonces dice él, no, porque nosotros antes probamos esto con un equipo que se llama cromatógrafo nuclear, y lo que logramos ver es que ni siquiera es una proteína entera, es una, ellos llamaron proteína predigerida, pero ahí es protein, que dice que rompimos las moléculas en partes tan pequeñas de aminoácidos que están en estado coloidal, que son tan pequeñas que en lugar de tener un proceso de digestión de 2 a 3 horas, en menos de 8 minutos llegan a las células, tocan la mitocondria y producen ATP. Eso es lo que hace esta proteína, y empieza a producir reestructuración celular inmediata. Y lo mismo pasó con un omega 3 que empezamos a sintetizar. Lo que hicimos es, mediante un proceso de destilación, 36 veces, en 36 pasos, le quitamos 36 veces las impurezas que pudiera tener. Entre ellas el mercurio, el hidróxido de amonio y todo eso no existe. El problema es que cuando algo se destila, como un buen vino, un buen brandy, un buen ron que se destila 3 o 4 veces, es súper fino, queda en forma de alcohol, de etil, y así no la absorbe el organismo, no la aprovecha. Entonces había que regresarla a su forma original, la forma de triglicérido. Ese es el proceso que tenemos patentado. Entonces
De ahí que logramos tener un excelente omega 3. Muchos lo destilarán, pero les venden etil, les venden alcohol. Y los que no lo destilan, que les venden aceite puro, aguas, puede tener mercurio. Este es otro certificado que nos dio la FDA. Estas son algunas de las certificaciones que tenemos y la patente, luego el reconocimiento aquí por parte de COFEPRIS, la norma oficial mexicana, la cosa de la Secretaría del Consumidor y todo eso, ¿no? Algunas cartas de instituciones con las que hemos trabajado, con nutrientes. Empezamos a trabajar con el DIF en varios protocolos, con niños con hiperactividad y con déficits de atención, niños que no podían concentrarse con TDA. A través de nutrientes ellos empezaron a concentrarse y no sabían hacer otra cosa más que estudiar. Tenemos algunos estudios también en los CRI del Teletón. Y salió comercialmente con el nombre de NT o Nutrem, nuestra proteína, porque se empezó a vender en Estados Unidos. Y el equivalente en cuanto a nutrición es el siguiente: cada cápsula de 500 miligramos equivale a la proteína biológicamente activa de 185 gramos de carne de res, equivale a 3 huevos y medio sin colesterol, 387 mililitros de leche sin lactosa, medio kilo de cereal sin carbohidratos y 195 gramos de carne de cerdo, sin toxinas, sin hormonas, sin vacunas, sin antibióticos. Nuestro omega 3 fue probado en varios lugares. De repente, y aquí quiero platicarles algo que les va a ser de mucha utilidad. Estuve en un hospital que se llama Mercy, en San Francisco, California, estuve un año, y ahí se dedican a la prevención de enfermedades. Resulta que el jefe de enseñanza de cardiología en una plática nos dice: ¿sabían ustedes que más del 50% de las personas que tienen un infarto en México y Estados Unidos tienen el colesterol bajo? Y todos los cardiólogos se quedaron: ¿pero cómo? Si es lo primero que nos enseñan a cuidar, el colesterol. Dice: es que el colesterol no es el problema. Bueno, sí es un problema porque nosotros producimos nuestro propio colesterol en el hígado, como ya habíamos dicho. Pero el problema es cuando interfiere con el oxígeno. ¿Sí saben que el oxígeno que nos da la vida también nos mata? Así es, nos oxida. Cuando nosotros partimos un aguacate, el aguacate se empieza a oxidar, se empieza a poner negro. ¿Y qué hacen? Pues le ponen limoncito. Es un antioxidante. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros tenemos el colesterol viajando por nuestro cuerpo. Y aquí vienen algunos consejos. Primero, el colesterol cuando empieza a viajar, si llega a las arterias, la pared arterial o el epitelio está formado de grasa. Cuando se instala ahí el colesterol malo, que también es grasa, para evitar que el oxígeno se lo oxide, necesitamos un antioxidante que sea soluble en grasa, es decir, un antioxidante liposoluble. ¿Cuál se les ocurre? Vitamina E. La vitamina E es un antioxidante poderosísimo que evita la oxidación del colesterol malo en las arterias. Pero hay un pequeño problema. El colesterol, la vitamina E viene en forma de tocoferol. Alfa-tocoferol es lo que ustedes van a encontrar en las farmacias. Pero la vitamina E auténtica que viene en el aguacate, que viene en los aceites crudos, que viene en las nueces y en todos esos alimentos, tiene 8 moléculas, 4 de alfa-tocoferol y 4 de alfa-tocotrienol. 4 de alfa-tocoferol y 4 de alfa-tocotrienol. Todos esos componentes actúan en conjunto evitando la oxidación del colesterol malo. Por eso es que cuando nosotros hacíamos protocolos con vitaminas normales, no funcionaban las vitaminas. De hecho, la mayor parte de los médicos no creen las vitaminas por lo mismo. Otra razón es que nosotros en bioquímica aprendimos que las vitaminas las podemos copiar de la naturaleza y las sacamos del petróleo. Son derivadas del petróleo, son sintéticas. Por eso cuando van ustedes al baño, toman vitaminas, hasta huele a vitaminas, no se absorben. En cambio, cómanse todas las vitaminas que vienen en la fruta y en las verduras y jamás van a oler a vitaminas.
Entonces, cuando ustedes prueben una vitamina, vayan al baño y hagan amarillo, o no es amarillo, pero huele a vitaminas, es sintética. Entonces no tiene el mismo efecto. Ahora bien, el colesterol malo ya pasó la pared de las arterias, es decir, el epitelio. Y ahora se encuentra en el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo es más peligroso. ¿Por qué? Porque ahí llegan todos los glóbulos rojos. ¿Y qué cargan los glóbulos rojos? ¿Saben ustedes? ¿Perdón? Oxígeno. Entonces el oxígeno se va a oxidar más fácil al colesterol. Entonces necesitamos otro antioxidante, pero ahora soluble en agua, porque la sangre, a menos que tengas muy espesa la sangre, pero no lo creo, es mucha agua. Por lo tanto, toda esa gran cantidad de oxígeno que va llegando, hay que proteger a la molécula de colesterol malo con otro antioxidante, pero ahora hidrosoluble. ¿Cuál sería ese? La vitamina C, efectivamente. Pero la vitamina C también tiene que ser de origen natural, porque la de origen sintético no funciona igual, no se absorbe igual. Entonces, nosotros tenemos que tomar la de los cítricos. Cuando nosotros vimos todo ese problema, decidimos, bueno, tenemos experiencia en la química farmacéutica, hemos hecho vitaminas sintéticas, ¿por qué no hacerlas naturales? Entonces compramos terrenos en el estado de Jalisco, en el estado de Zacatecas y el estado de Aguascalientes y empezamos a sembrar. Nosotros producimos nuestra propia stevia, nosotros producimos nuestras cerezas, nuestras guayabas, todo lo necesario para a partir de ello empezar a hacer síntesis biológicas y obtener las vitaminas y los minerales y los nutrientes que nosotros necesitamos de manera natural. Así es como empezamos a trabajar. Era una gran responsabilidad. Y cuando les digo eso, una vez me invita un amigo que es notario, el licenciado Raúl Namenene, me dice, oye Fer, fíjate que tengo un amigo en la ciudad de Teciutlán, Puebla, que ha tenido 3 infartos, le han hecho 2 cateterismos y va por el tercero. ¿Qué podemos hacer? Y entonces empezamos a darle nuestro omega 3 con vitamina E natural, que se origina de fuentes naturales. Y entonces lo que hacían con Alfredo, el licenciado Alfredo García Cuellar, era hacerle un cateterismo. Es decir, metían un catéter y quitaban en 2 horas, desaparecía toda esa grasa. Pero nadie garantizaba que no se volviera a formar. En cambio, le empezamos a dar nuestras cápsulas de aceites omega, y en ese momento, cada 400 miligramos de aceites omega ayudan a desplazar, a deshacer, a disolver 1 gramo de colesterol oxidado. Porque esa placa precisamente es de colesterol oxidado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se oxida? Llega el oxígeno, oxida el colesterol, y en ese momento se lanza una señal química. El sistema inmunológico viene un monocito, trata de tragarse a esa molécula de colesterol oxidado, pero ya no puede porque está oxidado. Y lo que nos decía el jefe de cardiología del Hospital Mercy es eso. El problema no es el colesterol, el problema es que se oxide. Porque viene el monocito, trata de comérselo, como ya está oxidado, no puede y estalla. Y se convierte en una célula espumosa, se pega al epitelio, a la pared de la arteria, y en ese momento inicia un proceso inflamatorio llamado ateroma. Esa placa es la que va formando esa placa se va formando por un proceso inflamatorio, y todas las células que trataron de tragársela se quedan ahí pegadas. Entonces eso es lo que produce los infartos, las rupturas a largo plazo. En el sistema nervioso, que son nuestros cables, también se integran esos ácidos grasos, mejorando la capacidad de comprensión, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de neuroflexión, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de darle órdenes a nuestro cuerpo y de obedecerlas, y estas se van integrando alrededor del sistema nervioso en algo que se llama mielina, para que haya una mejor conducción de la información. Estos ácidos se llaman EPA y DHA. Y todo eso lo metimos en golosinas. Por ejemplo, esto que está al centro es una congeladita, es como el Bonais, pero no tiene tartarcinas, no tiene glutamatos, no tiene colorantes químicos, tiene verdadera fruta, y una congeladita de esas equivale a que nosotros tenemos
el equivalente a un yogur y a un Yakult al mismo tiempo. Equivale a que tenemos un bistec de carne de res de 195 gramos, equivale a un pedazo de salmón de 86 gramos, equivale a un plato de verduras. O sea, las equivalencias nutricionales vienen en una golosina, pero como son sintetizadas, podemos darle los nutrientes, no los alimentos, los nutrientes que los niños necesitan en una golosina, y ellos creen que están comiendo un dulce. Y lo que les estamos dando es un verdadero platillo. ¿A cuántos niños de aquí les gustan las verduras? Muy pocos. A muy pocos. ¿Cuántas veces a la semana comen salmón? Pues aquí lo pueden comer diario. Cada una de esas equivale a un filete de salmón de 86 gramos. Equivale a un vaso de leche, en cuanto a valor nutritivo, a un vaso de leche de 387 mililitros. Entonces esa es la ventaja. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, proteínas ultra sintetizadas, vitaminas originadas de fuentes naturales, omega 3, sin mercurio y pulpa de fruta natural. Fruta de verdad. Y aquí vienen algunos de los ingredientes. Contiene 16 vitaminas, 7 minerales, tiene prebióticos y probióticos y omega 3. Bajo en calorías, no tiene azúcares añadidos, no pica los dientes, es excelente. Y fíjense lo que son las cosas. La doctora Condoleezza Rice de los Estados Unidos, cuando nos manda a hacer algunos de los primeros protocolos, nos manda a Sudáfrica y a Angola, con niños que estaban muriendo de hambre aquí. Y entonces la gente protestó y dijimos, bueno, pues aquí en el estado de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, todos los días están muriendo muchos niños de hambre. ¿Por qué no empezar ese protocolo ahí? Y así empezamos con Sedesol, con la SED, y actualmente tenemos a más de 6,000 niños desnutridos, que ahora están muy bien nutridos. Empezamos con jóvenes mayores de 65 años también a nutrirlos, y a un costo muy bajo, un costo bajísimo. En muchas escuelas estas golosinas las están consumiendo en 8 o 9 pesos. Algunos, porque tenemos una especie de club en donde la gente dice, bueno, pues yo voy al Sam's, pago mi membresía y las compro a 4 pesos. ¿No? Y bueno, esto también lo hicimos en galletitas, chocolatitos, gelatinas. Tenemos unos popotes que son popotes mágicos, ¿verdad? En donde el niño mete el popote a un vaso de leche y este se convierte en malteada de fresa, vainilla o chocolate. De ese tipo de bebidas. Entonces a los niños les gusta, les divierte, les encanta. Y bueno, esta es parte del proyecto que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, participaron algunos CAM, no sé si conozcan los centros de atención múltiple. Tuvimos algunos protocolos donde participaron algunas autoridades. Lo hemos hecho en Aguascalientes, lo hemos hecho en Colima, en Puebla, en diferentes estados, con excelentes resultados. Entonces, ese es parte del proyecto que nosotros traemos y que consideramos que no solo es importante, es urgente que se lleve a cabo. Tenemos aquí algunas representantes, algunas personas que inclusive ya están trabajando con nosotros, y tenemos un proyecto que se llama Cadena de Favores. Sabemos que la gente, cuando conoce algo que puede beneficiar a otras personas, lo comparte. Y entonces cuando nosotros empezamos a compartir, empezamos a ayudar a 2 o 3 personas más, y esas 2 o 3 personas más ayudan a más gente. Porque lo que queremos hacer, y si hemos tenido algunos problemas, es erradicar la chatarra. Hace como 6 meses me invitaron a comer gentes de PepsiCo y me dice, mira, la verdad es que queremos pedirte de favor que no intervengas mucho con las escuelas. Nosotros les compramos, sobre todo las de gobierno, les compramos pizarrones, les pintamos la escuela, y a cambio de ello nos dejan vender nuestros productos ahí. Entonces, si no hubiera eso, no tuvieran escuela, o no tuvieran las escuelas que tienen. Y yo me sentí impotente, porque dije, ¿cómo es posible que no podamos luchar contra eso? Que a nuestros niños los estén obligando a estar inflamados, a tener síndrome metabólico, a que entre los 8 y los 12 años ya tengan diabetes y que estén sufriendo las consecuencias, porque
Créanme, esta es la primera vez que los padres están viendo morir a sus hijos. Todos los días veo niños morir y padres que no saben por qué les tocó la suerte de que sus hijos sufrieran eso. Pero no fue la suerte, es todo lo que estaban comiendo. Hay un bioterio al lado del hospital donde he estado colaborando en nutrición, se llama el Gea González. Ahí tienen un bioterio, nos mandan animalitos. He estado trabajando con algunos gatos y en el término de prácticamente 13, 14 meses, con solo darles conchitas, bolillitos, pan de la esperanza y de lecaros y todos esos, provocamos infartos, porque tienen manteca vegetal hidrogenada. Estamos formando en ellos placas de colesterol. Claro, los gatitos no equivalen en cuanto a metabolismo, o comparado con el metabolismo de un ser humano no es igual, pero finalmente se paga la factura. Ahorita, en 2 años o en 10, pero los niños la están pagando ya. Y pues finalmente quiero decirles que ese es un proyecto que se está llevando no solamente a instituciones educativas y hospitalarias, estamos llevándolo a un nivel en donde nosotros queremos llevar verdadera prevención. Queremos prevenir las enfermedades. No queremos curarlas, no queremos maquillarlas, queremos prevenirlas. Y prevenirlas sabemos que es a través de una excelente dieta. Hace 2 años comenzamos con un proyecto también con la Universidad de Chapingo y logramos reunir 5,000 personas diabéticas con falla renal superior al 70%. 2,300 aceptaron y las otras 2,700 dijeron: yo no puedo dejar el pan, yo no puedo dejar las sodas, no puedo dejar muchas cosas. Y nosotros hicimos un proyecto en el que marcamos las células del páncreas de esas personas. Y en un año estuvieron curadas. Cuando presentamos esto en la Cámara de Senadores, iba el director del ISSSTE y del Seguro Social y decían: esto es mentira. Pero cuando presentamos, cuando el Instituto Nacional de Nutrición presentó los estudios, los resultados que se hacían cada mes, dijeron: ¿y con qué medicamentos? Con comida. Con comida. Les quitamos metformina, les quitamos la insulina, les quitamos todos los medicamentos y únicamente con el cambio de dieta y ejercicio empezaron a cambiar. Pero para eso había que tener voluntad, que eso es lo más difícil. Sé que aquí hay muchas personas creyentes y en alguna ocasión, yo no soy muy religioso, pero leí una vez en la Biblia, en un evangelio, que decía que ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la destrucción y muchos van por ella, porque es muy fácil hacerlo mal, es muy fácil comer mal, es muy fácil no nutrirnos, solo alimentarnos, y muchos son los que van a la muerte por eso. Y angosta es la puerta que conduce a la vida, pero la vida exige algo más. Con nosotros trabajó una doctora que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1986, la doctora Rita Levi-Montalcini. Ella murió de 105 años. En una ocasión, estábamos en la ciudad de Chicago, en el downtown. Fuimos a una zona que le llaman La Villita, no sé si alguno de ustedes tenga la oportunidad de haber conocido Chicago, pero hay una zona que se llama La Villita, que está llena de mexicanos. Y en uno de los descansos, porque ella hacía conferencias de 5 o 6 horas, se la pasaba hablando y no se cansaba. En aquel entonces tenía 97 años, se estaba viendo en uno de los descansos, se estaba viendo al espejo y le preguntó: Rita, ¿y qué tanto te ves en el espejo? Y dice: es que ya estoy viejita, estoy arrugada, tengo el pelo blanco, pero mis órganos son como el de una señorita de 15 años. Y nunca me he enfermado. Y la verdad es que cuando ella murió a la edad de 105 años, se fue a dormir y ya no despertó. Y cuando le pregunto cuál es su secreto, me dice: seguir las leyes de Dios o de la naturaleza, porque además era medio atea. Y me dice: ¿te imaginas en el paraíso Adán y Eva haciéndose unas hamburguesas? ¿O te lo imaginas con jugo de naranja o agua Bonafón? No, comían crudo, comían bien. Cuando nosotros empezamos a comer correctamente, en el intestino, por ejemplo, las fibras, sobre todo aquellas que son solubles, como las de las paredes del nopal, la manzana,
Todo eso ayuda a limpiar todos los días, pero además nutre a los animales que tenemos ahí, que son buenos. Los animales buenos los obtenemos del tepache, del pulque, de la levadura de cerveza, de los búlgaros que consumimos luego con leche. Todas esas cosas fermentadas producen probióticos. Pero los probióticos también comen. ¿Y qué comen? Comen prebióticos. Esa es la diferencia entre prebióticos y probióticos. El prebiótico viene en todos esos alimentos crudos. Cuando una verdura se cuece, matamos a los prebióticos, se deshacen, ya no sirven. Entonces la flora y la fauna que está en nuestro intestino ya no hace la función que debe hacer. Si una persona pesa 70 kilos, seguramente tiene 9 kilos 200 gramos de bacterias. ¿Pero de cuáles tiene? ¿De las buenas o de las malas? Y hay otra cosa importante. Cuando nosotros empezamos a consumir alimentos, estos alimentos pueden matar a las bacterias o les pueden dar vida, como ya dijimos. ¿Cómo las matamos? Denles un jugo del valle, las matan. Porque el pH que hay en el cuerpo normalmente se mide de 0 a 14, 7 es neutro, nuestro pH debe ser de 7.3 en promedio. Cuando tomamos una soda, baja 7 o menos de 7. Cuando tomamos azúcar refinada, échale 2 cucharadas de azúcar. O un amigo que le ponía al café 23 cucharadas, pero decía, no le muevan porque no me gusta muy dulce. Digo, se vale. Pero esa azúcar refinada finalmente acidifica también al organismo. Las harinas refinadas, tortillitas tía Rosa, ¡ay, qué ricas!, ¿no? Con burritos así, el jamón y el queso. Pues esas matan a las bacterias. Entonces, volvamos a lo original, a lo que Dios nos dio, a los alimentos. Entre más rudimentarios sean, son mejores. Y son sabrosos, solo hay que aprender a comer. Quien quiere que haya disfrutado de un viaje por el Mediterráneo, se dará cuenta que los mejores platillos allá son crudos, con aceites como el aceite de oliva y una buena botella de vino. Eso es lo rico, eso es lo que nos ha dado Dios. Pero aquí quiero cerrar con quiero concluir con algo que creo que ustedes tienen que decidir. Podemos vivir muchos años con una salud de muy mala calidad, o podemos vivir esos mismos años, porque ahora los medicamentos ya no nos van a dejar morir, pero no nos van a dar calidad de vida. O podemos vivir con una excelente calidad. Pero la diferencia entre la vida y la muerte está en ustedes. Y ahorita recuerdo un cuento de un niño, más bien un par de niños muy traviesos que fueron a ver a un sabio. Y ese sabio les iba a decir exactamente lo que ellos pensaban, pero ellos querían probarlo. Y se dicen uno al otro, oye, ¿y si llevamos un pajarito? Y le preguntamos, oye sabio, ¿qué traemos aquí? Y él va a decir, un pajarito. Y le vamos a preguntar, ¿está vivo o está muerto? Y si dice que está vivo, pues entonces lo apachurras. Y si dice que está muerto, pues lo dejas ir. Y entonces se presenta con el sabio y le dice, oye sabio, ¿qué tenemos aquí? Es un pajarito. ¿Está vivo o está muerto? Y el sabio le dice, el poder de la vida y de la muerte está en tus manos. Gracias.